Son las 7 de la noche con 31 minutos. Estamos en la comunicación en estos momentos aquí en Exitosa con el ingeniero Danilo Sores. Él es ingeniero civil y especialista en túneles, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima. Vamos a hablar sobre lo que pasó en Chancay, Katiuska. ¿Qué sucedió con esta obra de infraestructura? ¿Qué sucedió con el tema del túnel? ¿Por qué colapsó a tal punto que estuvo por ocurrir una tragedia mayúscula? Ya de por sí es trágico que varias casas terminen hundiéndose. Lo cierto es que el representante de esta empresa ha dicho que van a paralizar los trabajos del megapuerto hasta que se determinen las causas del hundimiento. Pero ¿qué falló? No hay un estudio técnico antes, así que vamos a preguntarle al ingeniero Daniel Osores. Ingeniero, buenas noches, bienvenido a Exitoso. ¿Y cuáles son sus conclusiones de lo que pudo haber pasado en esta obra en Chancay? Buenas noches. Mire, los fallos que suceden en este tipo de obras pueden ser dos razones principales, ¿no? Un deficiente expediente técnico o un fallo en el proceso constructivo durante la ejecución de la obra, ¿no? O ambas circunstancias juntas, ¿no? Esa es la razón. Y eso es lo que decían los vecinos, eso no es de ahora, eso el terreno cuando se va deformando, eso avisa, ¿no? Entonces por eso que en la construcción de túneles siempre se tiene que haber un control de los movimientos que genera el túnel, ¿no? Que es lo que se llama la subsidencia, ¿no? El terreno trata de moverse cuando excava el túnel y entonces esas son las posibles causas, ¿no? Pero ¿esta situación puede ser advertida por un experto? ¿Hay manera de identificar si el suelo puede soportar una excavación de este nivel para hacer un túnel? Sí, la tecnología de túneles permite determinar los asentamientos que podían suceder y en base a esos asentamientos poder diseñar la estructura necesaria para soportar esos asentamientos. ¿Ya? Y no se produzcan los asentamientos como ha sucedido actualmente, ¿no? Solamente como ejemplo para que ustedes tengan una idea, el túnel bajo el Canal de la Mancha está bajo el mar. Es un túnel de 46 kilómetros que une Francia con Inglaterra y ese túnel no ha tenido un problema de este tipo. Aquí el problema, como le vuelvo a repetir, según mi opinión, sin haber revisado el expediente técnico todavía y sin haber hecho una visita a la obra, es que es un fallo en el expediente técnico o durante el proceso constructivo o a ambas circunstancias juntas, ¿no? ¿Y usted encuentra alguna solución? Hasta el momento, Rómulo Arauz, representante de esta empresa Cosco Shipping, ha dicho que han paralizado la obra, que no van a continuar hasta darle una solución. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué pasa si esto continúa y comienzan más viviendas a deteriorarse? Si esto comienza a generar mayor afectación en la población. El tema, yo escuché la entrevista del representante de la concesionaria, y lo más preocupante es que esto que se está viendo en pantalla ahora mismo, según él manifestaba que ya era un tramo que ya estaba construido. Durante la construcción de un túnel, la parte más crítica es el frente de ataque, el frente donde están trabajando las maquinarias, porque conforme van avanzando las maquinarias, va excavando las maquinarias, atrás de eso, en la parte excavada, ya va uno construyendo la estructura que va a resistir estas deformaciones, ¿no? Entonces lo preocupante es eso, de que esta zona, aparentemente, según lo que ha manifestado el representante del concesionario, es una zona ya reforzada, en teoría. Entonces, eso sería muy preocupante si fuera así, ¿no? Porque ya podría colapsar otras zonas del túnel, ¿no? Entonces, ¿qué cosa conviene hacer en estos momentos? Porque ya vemos que hay esta construcción del túnel colapsada, hay una situación preocupante con riesgos de colapso de más viviendas, hay zonas que tienen que ser reconstruidas en la superficie del terreno. ¿Se debe mantener el trazo del túnel? Porque tenemos que la extensión de esta obra es de 1.8 kilómetros, casi 2 kilómetros. ¿Se debe mantener el trazo de ese túnel, buscar otro trazo o anular esa parte de la obra?
No, el tema es, lo que le vuelvo a indicar como referencia, le pongo el caso del túnel bajo el Canal de la Mancha. Son 46 kilómetros de túnel bajo el mar, lógicamente con otros terrenos. El trazo se puede mantener, pero va a ser costoso, porque esto, para consolidar, esto es lo que normalmente se suele hacer cuando sucede puntualmente en la construcción de túneles. Eso se consolida, se añade concreto de baja resistencia, se rellena todos los agujeros y se vuelve a excavar el túnel ya en unas condiciones óptimas, ¿no? Estables, por así decirlo, ¿no? Eso es una decisión, pero lógicamente el estudio, vuelvo a repetir, si esta zona que ha colapsado es una zona que ya está excavada hace tiempo y ya ha sido reforzada y ha fallado, entonces eso sí sería muy preocupante, ¿no? Por eso es una situación muy, muy crítica, muy incierta. Particularmente no conozco el expediente, no conozco la obra en sí. Exitosa. Entonces la primera evaluación que podría hacer es lo que les estoy comentando, ¿no? El gerente de COSCO Shipping ha dicho que se ha hecho un estudio en 2.500 viviendas en la zona sur de Chancay, y de ellas 150 casas que presentaban rajaduras han sido intervenidas. Eso quiere decir que ya había problemas meses anteriores, y ahora no solo es una rajadura, estamos viendo una pista deteriorada y 18 casas destruidas. ¿Sería lo ideal paralizar esta obra? Claro, lo que primero tiene que determinarse, punto número uno, es definir esta zona, lo que se está viendo en pantalla en este momento, si esa es la zona del frente de ataque o si ha sido una zona que ya estaba reforzada, por así decirlo, ya estaba construida con su revestimiento correspondiente para que soporte la deformación. En el caso que fuera así, eso es muy preocupante. Si esta zona es la zona donde se estaba trabajando en el frente del túnel, eso podría ser un tema puntual, ¿no? Pero, como le vuelvo a repetir, lógicamente se tiene que paralizar la obra hasta responder a este tipo de preguntas que estamos haciendo, ¿no? Bien, doctor. Y se definan exactamente la situación cuál es, ¿no? Bien, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, ahora vamos a comunicarnos con el ingeniero Jack López. Él es ingeniero civil y estructural, representante del Colegio de Ingenieros de nuestro país, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa, a ver si coincide con lo que dijo nuestro anterior invitado, el ingeniero Daniel Ozores, posiblemente un expediente técnico deficiente. Ingeniero López, buenas noches, sí, bienvenido a Exitosa. Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es la lectura o la interpretación técnica que puede hacer usted de lo que pasó en ese túnel que estaba construyéndose como parte de la obra del megapuerto de Chancay y que generó este colapso que estamos comentando? Bueno, en primer lugar, indicar que es lamentable que esto suceda en nuestro país, en estos tiempos, pero conforme lo ha indicado el ingeniero Ozores, posiblemente... igualmente, yo no conozco el expediente en este momento, pero es posible que sea aspecto del diseño, la supervisión, la construcción, etcétera. Habría que analizar en detalle, pero es lamentable que esto suceda. Definitivamente aquí ha habido una falla. Y nos preguntamos... O de la supervisión en la construcción, sí. Y nos preguntamos, ingeniero, ¿cómo esto puede pasar en pleno siglo XXI? No hemos avanzado, la civilización, otros países tienen túneles por debajo del agua, no hemos avanzado ya en la tecnología para que esto pase en nuestro país, y entendemos que está a cargo de empresas chinas, en este caso COSCO Shipping. Ahí, según su criterio, ¿quiénes son los responsables del hecho y qué debería pasar con las familias damnificadas? Que ya había otras 150 que tenían las paredes resquebrajadas. O sea, ya había un indicio de que esto podría pasar y nos da otro indicio de que podría profundizarse más el daño. Con esos indicios, inmediatamente se ha debido evaluar el diseño. Aquí hay un supervisor. El supervisor tiene la obligación de, antes de autorizar el inicio de una obra, revisar el expediente técnico. Y si efectivamente ya había indicios, es lamentable que esto suceda, como usted dice, en esta época. No puede suceder esto. Es lamentable y
el Colegio de Ingenieros, yo pido al Colegio de Ingenieros, en este momento me han invitado a dar una opinión, el Colegio de Ingenieros estoy seguro que va a actuar inmediatamente, dar la opinión. Hay que revisar acá con todo detalle y estos damnificados tienen que ser restituidos, ¿no? Debidamente. Y la obra no puede continuar mientras no se tenga la seguridad de que el diseño está bien hecho. Pero viendo el daño estructural que se ha causado, ingeniero López, frente a esa situación, si se mantiene la parte inicial del proyecto, de la implementación de ese túnel para el megapuerto, ¿cuánto tiempo tomaría? Más o menos, a grosso modo, si se podría hacer un cálculo, ¿cuánto tiempo tomaría entre recuperar las estructuras de las viviendas, la zona de la excavación, para que se retomen las obras? Porque sin duda alguna que esto genera una paralización de la misma. Sí, repito, por favor, quiero que entiendan, nosotros no tenemos en este momento conocimiento del expediente, la magnitud de esto. La única forma de poder dar respuesta a su pregunta es haciendo un estudio del expediente técnico y lo que ha sucedido. Pero, repito, es lamentable que esto suceda y van a tener que intervenir las autoridades y el Colegio de Ingenieros va a tener que pronunciarse. ¿Y qué tiene que ver el suelo arenoso, no? Porque lo que decía el representante es, hay que recordar que no tenemos una superficie homogénea, pero entiendo yo que si tenemos un suelo arenoso se utiliza otro tipo de tecnología. ¿Qué va a pasar con esas casas que ya quedaron hundidas? O sea, ya no son habitables. Bien, no se puede indicar eso. Antes de construir se han estudiado las características del suelo y se puede construir en pantanos, en suelos con malas condiciones. En este momento la ingeniería permite construir en cualquier condición de suelos. Hay técnicas, hay procedimientos. Eso se ha debido conocer en detalle, estudiar en detalle antes de iniciar la construcción. Entonces, no se puede decir esto no es una sorpresa, menos el suelo está ahí y se tiene que estudiar en detalle antes de iniciar la construcción, antes de elaborar el expediente técnico. ¿Qué recomendaciones podría darse a la familia que se encuentra en las zonas adyacentes de este derrumbe, ingeniero López? Vea, por favor, yo no estoy en condiciones de dar recomendaciones a eso. Yo pienso que aquí las autoridades son las que tienen que intervenir de inmediato. La población tiene que ser protegida. Esto es lamentable y no es posible. El gobierno no puede tolerar ni permitir que se sigan construyendo este tipo de obras sin el debido respaldo técnico. Gracias al ingeniero Jack López, ingeniero civil y estructural, representante del Colegio de Ingenieros del Perú y de Lima. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Nos ha quedado clarísima la información que usted ha podido expresar hoy día.